Muy tardes a bien. todos, buenas tardes. La pregunta es buena, pero claro, se podría añadir otra. Es decir, ¿no estaban ya en cuarentena? Si la pregunta es, la cuarentena sanitaria, digamos, es ahora, pero los teníamos no de 40 en 40 ya, por suerte o por desgracia, da igual. Cuando yo era alumno sí éramos 40 en el aula, pero lo que habíamos aprendido es que era posible educar o creer que educábamos o creíamos que era la mejor manera de educar colocando ahí a los alumnos, cuarentena, de 40 en 40, en el aula, obligados a seguir un ritmo, un tiempo, una secuencia de actividades, atender al profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente se van fuera. Es obvio que eso tiene una parte dramática y yo diría más importante incluso, que es la salud y la vida de las personas, pero no vamos a hablar de eso hoy aquí. Y la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es, ¿somos capaces de hacer, de conseguir que aprendan, que se eduquen o que hagan lo que queremos nosotros que hagan, que no es necesariamente lo mismo, que puede serlo, pero también puede no serlo, cuando no los tenemos enjaulados, es decir, cuando no los tenemos en el aula? Entonces, bueno, la respuesta teórica es que sí. Las respuestas teóricas que, por supuesto, que pueden seguir aprendiendo. Cualquiera sabe y entiende que se puede aprender sin que te eduquen y que se puede aprender y se puede ser educado sin estar dentro de la escuela y que en la escuela hay más cosas que educación y aprendizaje, o sea que esas cosas no coinciden exactamente. Por consiguiente, se puede aprender fuera de la escuela, se puede aprender en cuarentena. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué y cómo? Y la pregunta que, claro, es también inevitable, creo que es inevitable en general, pero puede incluso, es justamente inevitable, pero puede llegar a ser obsesiva en algunos países, entre los cuales destacaría Argentina y España, ¿no? ¿Y eso no va a producir una enorme desigualdad? ¿No va a devolvernos a aquella desigualdad que habíamos logrado romper, compensar, etcétera? Y yo creo que ese es el tema el segundo tema, digamos, que tenemos que abordar. Me vais a permitir, si soy capaz de hacerlo, porque este es medio mi medio solo, yo soy más de Meet que de Zoom, que comparta una pequeña presentación para explicar eso, ¿no? Pregunta, ¿es posible educar en cuarentena? Bueno, la respuesta y el tema que aquí se está discutiendo mucho es que caemos en la brecha digital. Ha surgido enseguida la cuestión, claro, la gente, los niños se van a casa, los profesores tratan de comunicar con ellos, les ponen tareas, les indican dónde hay recursos, les piden que trabajen de esta manera u otro, pero pierden a algunos alumnos, ¿no? Porque los alumnos no están en las mismas condiciones y efectivamente no lo están, ¿no? Y eso nos devuelve al viejo tema de la brecha digital. Lo que pasa es que creo que nos debería devolver a la brecha digital bien entendida, no mal entendida, ¿no? Mal entendida es lo que inicialmente llamamos la brecha digital. Cuando empezamos a hablar de brecha digital, hablábamos de la brecha digital en el acceso. No decíamos eso, decíamos brecha digital a secas. Pero en realidad queríamos decir que había niños, familias, hogares que no tenían ordenador, que no tenían conectividad, que los tenían malos, etc., ¿no? Con el tiempo se descubrió, porque de esto ya hace mucho, de la brecha digital se empezó a hablar al comienzo de los 90, con el tiempo se descubrió que la cosa era un poquito más complicada. Como lo que se solía era preguntar a los alumnos si accedían o no accedían a Internet al ordenador, hubo un momento en que apareció que los pobres accedían más que los ricos. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues porque no tienen caballos, no tienen helicópteros, no hacen grandes excursiones ni viajes, etcétera. Y entonces para ellos la pantalla era un medio permanente de entretenimiento. Y entonces empezamos a hablar de brecha en el uso. ¿Qué tipo de brecha es la brecha digital? Una cosa es el acceso y otra es el uso. El problema del uso es qué haces cuando vas a una pantalla. Entonces, los alumnos más desfavorecidos son los que tendían a pegarse más a la pantalla del ordenador o del móvil, como antes lo habían hecho a la de la televisión. Mientras que los alumnos con familias mejor equipadas, pues estas podían orientarles, guiarles, controlarles y además ofrecerles otras actividades fuera de la escuela. Y la tercera brecha, que es en el medio de la que estamos, que apareció también pronto, es, bueno, ¿y qué pasa con la escuela? Cuando digo en y con la escuela, es decir, ¿cómo funciona, cómo es posible que el alumno esté constantemente, o casi constantemente, o en cualquier momento, en el entorno digital fuera de la escuela?
que cuando entra en la escuela se encuentre con escuelas no equipadas, con escuelas que no usan su equipamiento, con escuelas que prohíben los móviles o que utilizan los ordenadores cuando los utilizan de la misma forma que utilizarían el papel. Y con unas escuelas que lo hacen y otras que no. Unas que lo hacen muy bien, no tienen ideas, innovan en ese terreno, y otras que solamente no hacen nada o que lo adaptan a los usos más tradicionales, ¿no? Y ahí es donde creo que ese es el problema con el que nos estamos encontrando ahora. El primer problema que nos hemos encontrado, efectivamente hay brecha en el acceso. Hay brecha en el acceso. La palabra adecuada no es brecha, no es que unas familias tienen y otras no, aunque hay algunas, una minoría que no tiene, pero lo que hay es mucha desigualdad en el equipamiento de los hogares, desigualdad que se agrava cuando no se trata de tener un ordenador para que el niño acceda por la tarde y llamar a la abuela por la noche, sino que se está pidiendo al padre y la madre que teletrabajen, al niño que estudie, y además se pretende que tengan cierta relación, que vean series de televisión, que hagan todo. Claro, el equipamiento no llega. Entonces la brecha, que no era grave para utilizarlo un poco, pues lo es mucho, ¿no? Se agrava en una situación como esta. Y la pregunta es, uno, si reaccionan las autoridades ante esto. En el caso español, pues lo hicieron algunas más rápido que otras. No fue muy rápido, no fue inmediato, no se pusieron de inmediato a ello, pero bueno, han ido reaccionando y ya sabéis que aquí la educación depende de las comunidades autónomas, que sería el equivalente funcionalmente de las provincias en Argentina, pero unas han ido más rápidos que otras y lo que han hecho ha sido proveer de ordenadores o de tabletas, de tarjetas de acceso a datos a la minoría de familias que no los tenían, ¿no? Claro, aquí la pregunta, para mí la pregunta de más valor es, aunque pueda ser desagradable, ¿y reaccionaron los centros? Si cuando los centros vieron que se les mandaba a casa, fueron capaces corriendo de sacar los portátiles que tenían, porque los centros tienen ordenadores, incluso los centros más pobres, ¿no? Fueron capaces incluso, ¿por qué no?, de desmontar los ordenadores de las aulas de informática y permitir que se llevasen y ya se devolverán en su momento. Seguramente se rompen menos que un portátil. O fueron capaces quizá de organizar una recogida de ordenadores que, bueno, que ya no se usaban, digamos, los que tenemos la suerte de tener cierto equipamiento. ¿Quién no tiene un ordenador de hace 2 años, hace 3 o hace 4, que podría ser utilizado en una circunstancia como esa? La pregunta es, ¿reaccionaron los centros? Y aquí creo que la respuesta es muy desigual. Algunos centros reaccionaron y otros no tanto, ¿no? La segunda brecha era la brecha en el uso. Aquí, como digo, la brecha es que ya todo el mundo tiene pantalla, ya todo el mundo tiene algún tipo de acceso. La pregunta es si vemos tonterías en YouTube, o solamente gatos y otras cosas en YouTube, o si utilizamos de manera creativa la red. La red tiene una enorme capacidad, una enorme potencialidad, más que cualquier escuela en términos de información, incluso en términos de conocimiento. La interacción es más complicada, pero una enorme capacidad. Claro, ahí la diferencia es el capital escolar y cultural de la familia. Aquí la diferencia consiste en haber elegido bien la familia al nacer. Si uno no tuvo esa suerte, entonces lo va a tener más difícil. Y aquí hay que tener en cuenta, y es muy importante, que a mayor libertad y a mayor potencia de un medio, mayor brecha. Pero eso no es un pecado, sencillamente es así. Es la otra cara de las enormes posibilidades de la red. Pensemos solamente en la escuela. Ahora decimos, no, es que la escuela es igualitaria, la red no. Bueno, es muy discutible que la escuela sea igualitaria. No se creó para ser igualitaria. A partir de un momento dijo querer serlo. Lo dice en todas partes, no todo el mundo está muy convencido, en todo caso yo creo que no lo es, pero imagínense ¿cuál sería una escuela más igualitaria? ¿Cómo podríamos hacer que nuestras escuelas fueran más igualitarias? Pues hay una respuesta muy sencilla, que sería si las dedicamos a enseñar el Corán o el catecismo. Si todo lo que hiciera un alumno en una escuela fuese lo que se hace en una madrasa tradicional, si coger el catecismo y recitarlo, no habría problema. Porque consistiría en leerlo y repetirlo. No habría desigualdad, no habría escuelas de ricos y de pobres. Serían de ricos o de pobres si tuvieran además piscina o una hípica, pero lo que es propiamente la actividad de enseñanza-aprendizaje serían iguales. Cuando abrimos
el panorama de lo que se puede aprender, enseñar, etcétera, es cuando entran las desigualdades en la escuela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrarlo? ¿Hacer una enseñanza memorística? Yo diría que no, pero bueno, efectivamente lo que ocurre en las redes es que sus posibilidades son mucho mayores y por lo tanto las posibilidades de desigualdad, los riesgos de desigualdad también son mayores. Es nuestra tarea como Estado, como institución educativa, como profesores, digamos, buscar las maneras de mantener esa desigualdad conjugada con la libertad, pero mantenerla en términos razonables, en términos manejables, sostenibles, que no dividan tan fuertemente a la gente. Y el tercer elemento es la brecha escolar. El tercer elemento es, bueno, ¿qué hacía la escuela en todo esto? ¿Qué hacía la escuela mientras tanto? Los niños ya crecen con las pantallas cerca, cuando se acerca una pantalla la tocan, ¿no? Recuerdo un vídeo de origen argentino, que era el autor del vídeo y su hijo. El hijo entraba a tocar un iPad enseguida sin preguntarse por qué era nada, un bebé casi, y entonces lo contraponía con el Papa, el anterior, Benedicto, que le ponía un iPad delante y se asustaba como si fuera el demonio y acercaba un poquito el dedo como si se lo fuera a comer el aparato. Bueno, ahora los niños, los adolescentes, los jóvenes están en ese entorno digital, pero la escuela, ¿dónde está? Y los profesores, ¿dónde están? Están alfanumerizados, tienen fluidez digital, saben manejarse. No digo que sean informáticos ni de lejos, ¿no? Pero saben manejarse en ese entorno, saben diseñar aprendizaje para ese entorno. ¿Son las escuelas iguales unas que otras? ¿Son los docentes iguales en ese aspecto unos que otros? Porque claro, hay escuelas ahora que han mandado a los alumnos a casa sin ningún problema, porque tenían plataformas montadas, estaban acostumbradas a hacer cierto trabajo colaborativo en el entorno digital, etcétera. Pero bueno, de repente hay que aumentarlo, seguramente ir más allá, mucho más allá de los planes que tenían, pero pueden hacerlo. Hay otras escuelas que no tenían nada de eso. O hay escuelas donde algunos profesores saben transitar fácilmente y sin demasiados obstáculos a ese nuevo entorno y otros no, ¿no? Entonces aquí la respuesta creo que está ahí. ¿Se puede educar en cuarentena? Se puede perfectamente. Se puede. Se puede, pero lo que no se debe es tratar de reproducir el aula, que es lo que muchas veces se está haciendo. Oigo a padres que dicen, no, es que le han mandado deberes no sé qué. Es que a mi hija la han puesto a hacer los problemas 7 al 12 del tema 8. No, hombre, no hay que tirar eso por la ventana, pero no se puede reproducir el aula, no se puede reproducir porque no se da el contexto del aula. Ustedes, ahora estamos haciendo algo que es una conferencia, bueno, hablen 10 minutos. A nadie se le dice que hablen 10 minutos en una conferencia. Tiene usted una hora. Pero todos sabemos que delante de una pantalla no se aguanta una hora. Delante de un profesor se aguanta mal, pero delante de una pantalla es imposible. Delante de un profesor es muy aburrido, o puede serlo, pero bueno, cuando vas a una conferencia tienes a todo el mundo mirando en la misma dirección. Hay una especie de clima como en las misas o como en los grandes actos de masas que te empuja a estar en esa situación. Cuando estás en una pantalla, ante una pantalla, no puede, no debe y sobre todo no puede ser así, ¿no? La buena noticia es que en el entorno digital hoy, como estamos haciendo en esta sesión, se puede y se debe generar un entorno colaborativo de aprendizaje. Es decir, que se puede no solamente dar conferencias, como estamos en estos instantes, sino que luego se puede hacer que la gente participe o en esta plataforma en que estamos y otras se podría descomponer a las decenas de personas que hay y ponerlas a trabajar en grupos y que lo hicieran más tarde, que lo hicieran con distintos medios, a esta hora u a otra, de manera síncrona o asíncrona. Es decir, que hay muchas posibilidades, muchas, tantas como en la escuela y alguna más, porque no dependen de esa proximidad física, muchas posibilidades de aprendizaje generativo, perdón, colaborativo. El otro elemento bueno es que hay motivos para aprender. De repente hemos arrancado a los niños de la situación ordinaria, los hemos puesto en una situación extraordinaria y yo creo que no hay materia en la escuela que no se pueda conectar de un modo u otro con esa situación extraordinaria. De manera que si Freire quería una palabra generativa,
Nosotros tenemos un entorno inmersivo absolutamente generativo. Me da igual que la palabra sea pandemia, coronavirus, estoy en casa, lo que ustedes quieran decir. Hay un sinfín de razones para aprender biología, matemáticas, relaciones sociales, lo que se quiera, comunicación en este entorno, desde aprender a leer o manejarse en este medio hasta las cuestiones más sofisticadas, ¿no? Y la última cuestión, claro, es que claro, tenemos lo que tenemos. Tenemos las instituciones que tenemos y el profesorado que tenemos, que son muy desiguales y que no estaban obligados a meterse en este entorno. Entonces, no todos entran igual. Entonces, si reproducimos el aula, aunque solo sea en su aspecto de grupo, este profesor se queda con su grupo, sigue con sus 20, 30 alumnos, se ocupa de ellos de principio a fin, o se ocupa de su asignatura, entonces lo haremos mal, seguro. Porque el nivel de fluidez digital de los profesores es muy distinto, porque también para el profesor mantener ese grado de atención con los alumnos es otra cosa a través de una pantalla. Hay imágenes enternecedoras que se ven por ahí, pero claro, no son la solución, que es, pues las habrán visto seguramente, es el profesor, se pone la cámara enfrente, se le filma, se pone la cámara enfrente y se pone a escribir en la pizarra. Se filma a sí mismo escribiendo en una pizarra. Está bien, pero hay otras posibilidades aquí, ¿no? Pero claro, el profesorado es muy desigual, tiene una capacitación muy desigual y no hay tiempo ahora. Muchos se estarán dando cuenta ahora de qué bueno habría sido aprender a manejar estas herramientas, porque efectivamente les preocupa qué hacer y cómo lograr que aprendan sus alumnos, pero pueden colaborar, porque los 4 grupos de un curso de un año académico en un centro que están al mismo nivel no tienen por qué ser divididos. Pueden trabajar conjuntamente y a lo mejor un profesor sabe mucho de la materia, otro tiene una especial sensibilidad para los alumnos en dificultad o con necesidades especiales, un tercero se maneja muy bien en el entorno digital, en todo caso se dan el relevo y trabajan de otro modo colaborando. Entonces aquí creo que esta es quizá la otra parte de la buena noticia. Como nos han quitado el aula, nos han quitado las paredes, y entonces tenemos la oportunidad de ofrecer un aprendizaje más colaborativo, apoyado en una docencia también más colaborativa. Por lo tanto, sí se puede y se debe aprender y educar en tiempo de pandemia.